Segundo punto del orden del día. 2. Recordatorio del 5 de junio y los 100 años de la hoguera bárbara. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Por encargo del señor presidente de la Asamblea, arquitecto Fernando Cordero, me cabe el honor de dirigirme a ustedes en un día que merece recordación y que merece que por un instante nos detengamos en el tráfago del día para hacer una pequeña reflexión. Estamos acostumbrados en ocasiones como estas, en que celebramos un aniversario más de ese hito histórico que fue la Revolución Liberal, nos llenemos de discursos de ocasión, generalmente pomposos, generalmente vibrantes y generalmente rituales. Quiero, sin embargo, que hoy día, apartándonos un poco de ese estilo, tratemos de pensar y reflexionar lo que para nosotros significa hoy día el 5 de junio. Para nosotros como comunidad nacional, más allá de cualquier partidismo o más allá de cualquier bandería política que en este momento y de manera circunstancial nos pueda separar o nos pueda unir. Y quiero comenzar haciendo una advertencia respecto a cómo creo que no debe abordarse el 5 de junio, para luego intentar recoger actualmente qué es lo que todavía el 5 de junio es vivo, es vital, es vibrante para nosotros. Creo que es tiempo de que entendamos la revolución liberal no solamente como la acción de grandes personajes, y sin duda los hubo inmensos, empezando por el propio Eloy Alfaro, sino más allá del culto a la personalidad, como un paso gigantesco que nuestra nación y nuestro pueblo dieron en su lucha secular por alcanzar la modernidad, la justicia y la libertad. Esta es la epopeya del pueblo ecuatoriano, más allá de que pudiese encarnarse en algunas personas insignes que la impulsaron. También creo que es necesario que ya dejemos atrás esa tendencia que tuvimos durante mucho tiempo para leer la revolución liberal desde los extremos igualmente nocivos de la iconografía o de la satanización. Creo que el tiempo pasado y la historia nos dan la serenidad para poder discernir lo que queda de brillante y lo que queda de valedero en esa experiencia histórica, más allá de los debates que deben haber sido ya superados largamente por nuestro crecimiento como sociedad. También creo que debemos dejar atrás ciertas interpretaciones de una pseudoizquierda que cae en el materialismo craso de pensar o tratar de pensar a la fuerza que la epopeya de Eloy Alfaro y de sus compañeros tuvo solamente y nada más que una componente clasista, que era la expresión de tal o cual grupo emergente de poder que quería desplazar a algún otro grupo tradicional de poder. Lo que la revolución liberal significa, al margen de que en algún momento pudo haber sido conculcada y que pudo haber sido secuestrada por intereses vasquinos, fue un proceso nacional. Fue un proceso en el que estuvieron, sin duda alguna, sectores empresariales, sin duda alguna, sectores de agricultores y de banqueros, pero también donde estuvo el Montubio, donde estuvo el Cholo, donde estuvo la clase media naciente, donde estuvo la clase trabajadora embrionaria. Esa clase trabajadora que luctuosamente siempre lamentamos fue masacrada en noviembre del año 1922, pero fue bajo el alfarismo y bajo su amparo que ella comienza a surgir, sobre todo en el puerto de Guayaquil, a partir de la última década del siglo XIX. Queremos entonces buscar qué fue mismo esa revolución liberal, qué nos dejó, qué fue aquello que es su legado permanente. Y creo que el primero de ellos a lo que quiero referirme es el propio liberalismo. Parece paradojal que para nosotros que nos confesamos o queremos decirnos de izquierda, el liberalismo sea al mismo tiempo fuente de escándalo y fuente de inspiración. Nos levantamos en contra del liberalismo, neo o no, pero al mismo tiempo bebemos de sus fuentes vivificantes en la gesta del 5 de junio. ¿Cómo podemos explicar esa paradoja? Quisiera señalar
que precisamente rescatando la naturaleza profunda de ese liberalismo, del liberalismo de 1895, de ese liberalismo que fue incinerado en 1912. Ese no es el liberalismo de los mercachifles, no es el liberalismo de los que queman incienso en los altares fetichistas del mercado. Es el liberalismo de Alfaro y de sus compañeros, de sus predecesores, muchos de ellos inmolados heroicamente antes que él. Ese liberalismo era ante todo el liberalismo de tres principios fundamentales. El liberalismo que reclamaba el derecho del ser humano a construir su propia vida sin la interferencia de poderes fácticos, confesionales o no. El liberalismo de la separación de la Iglesia y del Estado. El liberalismo de la modernidad. El liberalismo de los derechos. El liberalismo de Peralta, de Montalvo, de Mill. El liberalismo generoso de la revolución burguesa. No el liberalismo que simplemente se convirtió en la máscara ideológica del fetichismo de la mercancía. El liberalismo que simplemente proclamaba como único derecho fundamental del ser humano el derecho a enriquecerse o ser víctima del enriquecimiento. A ese liberalismo vuelve la izquierda exactamente con la misma inspiración y con la misma entusiasmo con que lo hizo el 5 de junio de 1895. De ese liberalismo no podemos renegar, por más que nos proclamemos socialistas o de cualquier otra tendencia progresista. De ese liberalismo siempre nos confesaremos tributarios y lo haremos con orgullo. El liberalismo de Alfaro no es el liberalismo de Chicago. El liberalismo de Montecristi no tiene nada que ver con las corrientes que luego trataron de imponer en nuestro país y en el mundo entero el irrestricto libertinaje del mercado. No es un liberalismo de museo. No podemos consignar a Alfaro y a sus compañeros a sus fatigas y a sus cabalgatas al mero espacio mustio y muerto de un museo, de un lugar donde se va a rendir homenaje simplemente a aquello que fue y que lo conservamos piadosamente, simplemente en su mortalidad. ¿Cómo hacer que nos inspire ahora? No simplemente para buenos discursos, sino para el quehacer cotidiano que todos nosotros nos hayamos empeñados en seguir adelante llevando a cabo. Para nosotros, liberalismo desde una postura de izquierda, y lo hago desde la perspectiva de mi bancada, desde la perspectiva de mis opciones políticas, es entender el liberalismo como lo entendía Marx, como portador de la promesa de la libertad para todos los seres humanos. La gran crítica que se hizo desde la izquierda al liberalismo no fue que sus promesas